mío, aquí es que estamos en Arte Fusión. Un martes más, pero mira, este es el último martes de mayo, así que estamos cerrando ¿qué? ¿Qué estamos el mes de la radio. Y el mes de mi cumpleaños. Ay, el mes de tu cumpleaños, Diana, pues feliz cumpleaños. Yo cumplí el 1 de mayo, pero yo celebro hasta el 31, yo no tengo ningún problema. Muy bien, muy bien. El mes celebro, completo, claro que sí. Pero el mes de la radio es importante y por eso que tenemos aquí a la gringa que habló, a Nelly Jo Carmona. Adiós. Pues claro que sí la tenemos aquí con nosotros en Arte Fusión de nuevo. Porque ella nunca había estado en Zoom, pero el día sí estuvo en el programa en vivo y a todo color. Pero ahora sí que vamos a hablar de muchas cositas porque es radio, pero ella no empezó en radio, ella empezó en teatro. Digo, creo yo, ella nos va a contar ya mismito. Pero mira, ¿qué día es hoy? 27 de mayo. 27. Programa 620. Mira para allá. Vas a tener que jugar ese número, Nelio. Apúntalo por ahí. Omaira Cavilla con nosotros, que mira, tiene hasta una luz. Ay, mira, el gato también. No, ya lo espanté. Dice, un momento, ¿qué es esto? Yo quiero mirar. Déjalo que pase, este programa acepta todo el mundo. Inclusivo. Omaira Cavilla, que tiene como una pantallita ahí, mira, más linda. Así como naranjita, ¿eh? Bonita. Ella tiene su filtro, déjala. Es un mira, filtro integrado. ¿En serio? Un filtrito ahí de lo más chévere. Y Chena Martín ahí detrás del bastidor, créanlo, por fe, él está ahí. Créanlo que está ahí. Y está Chema también. Pero aparte de eso, ¿qué más está por aquí? Yo soy Adriana Pantoja y... Yo soy Javier Ortiz Cortés para servirle a usted y hoy contentísimo de que esté Nelly Jo Carmona porque es de las locutoras y actrices que he visto en obras de teatro, pero la escucho también y me encanta su voz, así que quiero conocer la verdad, su trayectoria, porque cada vez que uno habla con artistas de las artes, descubre una cantidad de actividades que han hecho en su vida que muy pocas veces hablamos. Siempre hablamos de los proyectos más recientes, pero no sabemos todo el caudal de verdad de beneficio que han dado para el país, ¿verdad? Qué bonito te quedó. Bueno, te quedó hermoso. Es que la verdad, los artistas damos mucho a nuestro país y siempre estamos hablando de lo poquito y quizás criticamos muchísimo. O lo inmediato. Lo inmediato y se obvia la trayectoria. Óyeme que no hay dos sin tres, ¿entiendes? Claro, y Nelly Jo es de esa gente que ha trabajado en muchísimos proyectos y ha cooperado con colectivos y con producciones a través de muchos años, así que queremos conocerla. De eso que vamos a hablar, y has dicho, vamos a hablar de ella y de la cabeza del gato que sale por ahí a cada rato. Está controlado, Muy bien, ya, digo, ya voy. Control. No, y este programa sale hasta el gato, así que literalmente. con nosotros el distinguido, el honorable José Lo Arroyo. Bueno. Muchas gracias, mi querido y nunca bien ponderado Javier Ortiz. Por aquí José Lo Arroyo que les saluda como todas las semanas y les agradece su apoyo. Por supuesto, recordándole también que siempre nos encuentren en todas nuestras plataformas cibernéticas, siendo artefusión.org nuestro portal principal, en donde además de encontrar esa pestañita con acceso directo a todos los episodios anteriores de Artefusión, que son nada más y nada menos que 619. Wow. Los puede volver a ver, los puede volver a disfrutar, a compartir. Busque los anteriores de Nelly Jo para que vea. Está ahí. Hace tiempito. Y también en artefusión.org está la pestaña de la encuesta de la semana. Recordemos que Adriana toda la semana nos hace una preguntita, una trivia con unas alternativas para que, mire, usted pueda emitir su voto y también pueda ver cómo se comportaron los resultados de las encuestas anteriores. De igual manera, le decimos que ya que estamos ahí en la tecnología, búsquenos en nuestras redes sociales y síganos también. En Facebook nos encuentra con nuestro fanpage Artefusión, ahí me le dan like. También nos consiguen en Instagram como Artefusión Radio, me le dan ahí también follow, y también en nuestro canal de YouTube Artefusión. Y es bien importante, como siempre le digo a mi gente, que además del like,
además del follow y del share, le van a dar a la campanita que aparece para que se puedan suscribir al canal propiamente y así le puedan llegar las notificaciones de todas las cosas que seguimos preparando para todos ustedes semana tras semana aquí en Artefusión, como la entrevista de hoy, que señoras y señores, esto promete y se extiende. Y la encuesta Pero- de hoy, la La encuesta. encuesta de hoy, yo creo que esta encuesta, yo pues no sé, porque yo creo que Nelly y yo esto se lo sabe, pero por si acaso, tú escucha la encuesta, escucha las opciones, si tú entiendes que te las sabes, tú zúmbalas, si no, como quiera zumba, porque uno nunca sabe que la pega, y si no, pues mira, ve a artefusión.org y hace plup y vota. Escucha, Ok. ¿cuál especia ayuda a mejorar los problemas de la visión? Y hay 4 opciones. La primera es la albahaca, la segunda es romero, Ujú. la tercera es jengibre y la cuarta cúrcuma. No vamos a decir hoy el resultado, pero si tú quieres aventurarte. ¿Cuál te parece a ti? ¿Cuál tú crees? A mí, Ajá. Ujú. tú me estás preguntando a mí. Bueno, yo estoy diciendo Ok, voy a decir una, puede que la pegue, puede que no. Ok. Esa es la actitud. Romero. Ok, pues vaya a artefusión.org y emita su voto allí, porque la semana que viene te vas a enterar cuál. Cerramos encuesta. Pero eso es después que terminemos aquí, ¿verdad? Porque si Sí. me llego a salir de aquí. No, ok. no, tú no toques nada. Después Usted lo No, no vemos. toco nada. Te queremos Muchacho. hablar un largo rato contigo. Muchachos, si yo le doy a lo que no es, olvídate. No, pero entras a Artefusión después que se acaba el programa No, ok, entras ok. y marcas allá. ¿Sí? Y después, la semana que viene, yo te digo. Y Omaira está teniendo problemas. Ajá, ya volvió. Muy bien. Ya volvió, está ahí, Ya está ahí. volvió. Omaira está ahí yendo y viniendo, ¿ok? Pero bueno, aquí es que estamos, Nelly Jo Carmona con nosotros. Mira, la primera pregunta que le hacemos a las personas que llegan aquí es sencillita. Quizás no sea tan sencillita, pero vamos a ir. Tú estás en el arte, has estado en la actuación, en el teatro, has estado en radio, pero ¿cómo llega Nelly Jo Carmona al arte? ¿Llegaste chiquita? ¿Llegaste a la universidad? ¿Llegaste bebé? ¿Los papás Tú te dices dijeron, a no? la radio, No, No, en a las las artes, artes. a las artes. en general. Pues mira, pues yo llegué de una manera que la mayor parte de las personas no conocen. Y es que yo llegué a través de la danza cuando tenía 4 años. Ah, mira para allá. Y lo primero que yo hice en mi vida fue bailar ballet. Y tomé las clases mi familia es de Arroyo. Ok. Y también viví en Ponce. Pero cuando yo llego a San Juan, cuando mami se muda a San Juan, pues comencé las clases con Ana García y con Gilda Navarra, nuestra Gilda, ¿verdad? Que antes de ser mimo, ella era una gran bailadora de flamenco y de bailes españoles. Pues yo comienzo, ¿verdad? Ya tenía 6 años. Me acuerdo que era en la calle Canal, donde estaba el estudio. Ahí comencé mis clases de ballet. En otras palabras, fíjate qué interesante, porque cuando voy a la música clásica, no es que la música clásica está conmigo desde los 4 años, porque en las clases de ballet, Claro. lo que se escucha para las clases es música clásica. O sea, yo me conocía todos los valses de Chopin, yo me conocía a Tchaikovsky, yo me conocía, y además bailé con Ballet de San Juan, o sea que bailé en una compañía profesional. Ajá. Por eso yo me sé, cuando yo llego a presentar música clásica, yo me conocía ya todos los ballets, El Lago de los O sea, que Cisnes. no fue que empezaste ahí con la Liceo. música clásica, tú regresaste a tu Eso música es clásica. lo que te iba a decir, que la mayor parte de las personas de teatro no saben que yo regresé a la música clásica, que no es que cuando comencé en Alegro. Y creo que eso fue decisivo porque la manera en que yo entro a Alegro, que esto fue en el 2009, es porque vinieron unos asesores federales a evaluar la emisora, y en ese momento ellos querían que hubiese una voz femenina
en Alegro. Ok. Y nos entrevistaron a 3 compañeras, me acuerdo, Lidiel Batista, Yasmín Pereira y a mí, nos entrevistaron para, ¿verdad? Para entrar a Alegro como la voz de Alegro. Y bueno, pues fui la afortunada de que el federal, yo le digo el federal, ¿verdad? Pues es un asesor de los fondos federales que recibe Alegro, escogió mi voz, pero me entrevistó. Y una de las cosas que ellos querían saber es cómo yo había llegado a la música clásica, cuánto yo conocía de la música. Quizás eso pues me dio ¿verdad? Una Tuve un poquito de ventaja. Yo ventaja creo en que la sí, medida yo creo en que que sí. Claro. cuando ya yo le digo, yo crecí con la música clásica. No solamente eso, sino que en mi casa, o sea, en mi hogar, se escuchaba WIPR. O sea, Esa era la emisora que se escuchaba. O sea, que claro. yo estaba expuesta a la música clásica 24 horas. Con razón Ah. se te escucha con tanta tranquilidad, No, tanta y el serenidad. Bueno, conocimiento. una de las cosas, y yo voy a ser bien honesta, es el trabajo que espiritualmente yo he disfrutado más porque cuando tú eres pequeña, eres una niña de 4 años, toda esa música va entrando a tu espíritu y tú ves como, o sea, cuando yo estaba en ese estudio de Alegro, yo me elevaba, yo me iba porque toda esa música me llevaba a unas memorias tan hermosas en los estudios. Dame un momentito, Nelly, yo que tenemos problemas con Omaira. Mira, ya Omaira volvió. Ahí está. Ya regresó, así que estamos. Vamos a seguir porque esta información de Nelly y yo es importante. No, esto hay que llevárselo a la comunidad sorda, a todo el mundo. Bien bonito y bien preciso. Estábamos hablando de cuando llegas a Canal 6, que obviamente te hacen esta entrevista y te dicen, espérate, ¿de dónde es que tú sabes tanta información de la música clásica? Y tú le dices, bueno, es que bendito, si estoy bailando desde los 5 años, 4 años. Y eso, me estabas diciendo que en tu casa eso era lo que se escuchaba WIPR. La WIPR por la radio que se escuchaba era Alegro o sea, era la emisora del gobierno. O sea, que eso era normal para ti, eso era normal. Yo crecí con WIPR. Exacto, o sea que para escuchando ti, todo. O sea, don Rey Francisco Quiñones de nena, ya yo lo conocía. Que cuando me encontré yo le dije, usted me acompañó en mi niñez. Eso te iba a decir que tendría un significado cíclico bien hermoso para ti, ir a trabajar a esa referencia tuya. Y lo apreciaba mucho y de hecho tengo que decir que fue en términos de técnica, yo lo observaba mucho. Y en términos de técnica, le tengo que agradecer porque era el maestro de la pausa. Sí. Y de la calma. En radio, eso es una cosa que los actores que cuando comienzan, las personas piensan que radio es facilísimo. Yo he trabajado en todo, señores, radio es lo más difícil. Porque no tienes nada que te apoye que no sea tu voz, el manejo de los silencios, el manejo de la pausa con contenido. La creatividad. El ingenio. Tienes que darlo todo con la voz. Y eso es al menos, o sea, con los compañeros que yo he hablado, ese temor, como le decimos, el temor al gorrito, ¿verdad, Adriana? El gorrito es, no, le tenemos temor al gorrito. No, y esa cuestión de que, espera, la pausa, ay Dios mío, la pausa. La pausa, pues a don Rey yo lo observaba. Yo decía, pero ¿cómo maneja el silencio y la pausa? Con aquella tranquilidad. Claro, imagínate, él era el rey de la radio, don Rey, que en paz descanse. Sí. Una maravilla. Una voz melodiosa. Una voz melodiosa. Y otra cosa que aprendí es que en radio tú no puedes gritar, ¿sabes? Eso es una cosa que se le dice a los actores siempre, no me lo grites, porque como se está acostumbrado al teatro o la misma televisión, o sea, porque tienes, ¿verdad? Pero es que en radio tienes ahí el gorrito
tienes que susurrar todo, porque si no, hiere el oído, lo hiere. Entonces yo veía cómo Don Rey, con ese vozarrón que tiene, cómo él todo lo susurraba. Y aquellas pausas. Ay, yo me yo llegué al estudio, me fascinaba verlo, yo lo observaba mucho. Así que Pero, realmente fue mi maestro. Cuando tú llegas al Canal 6, o sea, que tú dices, wow, espérate, aquí, que esta era la emisora que yo escuchaba, o sea, Pero fíjate cómo yo llegué. Yo empecé con el taller en proyectos aislados en el 94. Recuerdo que fue en el 94 porque mami estaba, desafortunadamente joven todavía, le dio un derrame. Y estuvo hospitalizada, y doña Esperanza, ¿te acuerdas que lo dirigía Armando, el actor Armando Martínez era quien era el director del taller? Ella era quien hacía las programaciones y fue muy, muy buena conmigo en el sentido de que yo le dije, doña Esperanza, yo estoy en el hospital con mami, yo no la puedo dejar, no te preocupes que yo te voy a ubicar para que tú puedas venir y después volver. Me ayudó en eso. O sea que yo empecé en el 94, pero en el 2000 fue que comencé con contrato. Oh, ya. O sea, de lleno como miembro del taller en el 2000. ¿Sabes? Fueron 21 años con el taller dramático de radio. Exacto. Experiencia que yo no la cambio por otra. No, bueno. Creo que los actores crecen en la radio. Crecen. Sí. Los actores no entienden la importancia de la radio. No. De ser intérprete radial. Y de aprender lo que es la locución, aprender lo que es moderar un programa. Son talentos, no talentos, sino... Es que son medios. Son artes diferentes, técnicas diferentes. Sí, cuando tú llegas al Canal 6 en 94, o sea, para ti, ¿qué tú sentiste cuando tú llegas y dices, diache, espera? Bueno, ahí fue, o sea, asustada, porque Armando era muy estricto, él producía y dirigía, por suerte nunca tuve problemas con él, todo perfecto, pero nerviosísima, Adriana. A mí me ponía más nerviosa los ensayos de radio que los de teatro. Sí. ¿Puedo decir? Sí, me ponían más nerviosa. Pues porque es todo voz. No tienes el gesto para que te ayude. Claro. Sí. Es un poquito, no es fácil, es lo que quiero decir. No quiere decir que, ¿verdad? No, o sea, sí tengo entendido porque hay compañeros con los que he hablado que me han dicho, ay, yo lo hice una vez y no quiero más, me pone muy nervioso. No, sí, he hablado con algunos compañeros, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero que me han dicho, ay, no, me pone muy nervioso el gorrito. No me siento... Tú te tienes que sentir cómodo. Sí. Lo que pasa es que en radio tienes que estar relajado, tienes que como que enfocar mucho, concentrarte, saber bien leer, ¿verdad? Si vas a hacer algo dramático, la lectura, leer antes de decir. La dicción, que suene natural, pero que no suene dicho todo. Tú sabes, porque todas estas cosas muy dichas. Sí, muy leídas. Suenan falsas. Exacto. Es saber, ¿verdad? Eso es otra cosa que admiraba de Don Rey. ¿Y cuándo empiezas a hacer el programa de música clásica? En el 2011 entro ya de lleno. En estas 4 horas que les dije, yo entraba a las 3 y salía a las 7. Entraba de día y salía de noche. Y realmente el material me lo entregaban, la pauta programática se me entregaba, ¿verdad? Pero eran 4 horas. Calcula que en 1 hora más o menos se podían presentar, dependiendo de la longitud de la pieza, nunca iban a ser menos de 8 por hora. Quizás más, si eran cortas. Claro. Es decir, si tú presentas un vals, pues un poco más corto, pero si presentas un primer movimiento de una sinfonía, son a lo mejor 10 minutos. Pero tú calculas que nunca iban a ser menos de 8 presentaciones en 1 hora. Si son 4 horas, pues son 32 presentaciones.
32. Wow. que yo tenía que preparar en vivo, iba en Muy vivo bien. diariamente. Y además, como el programa, pues tengo la verdad, puedo decir que pegó, como dicen, y la gente lo escuchaba mucho y se escuchaba mucho, pues empezaron a darme muchas entrevistas. Por ejemplo, si venía una directora o un director del extranjero a dirigir la Sinfónica del Festival Casals, me lo daban todo. O sea, yo hacía las presentaciones entrevistaba, me acuerdo cuando me tocó entrevistar por primera vez al maestro Maximiano Valdés, que estaba yo más nerviosa, ¿Cómo más nerviosa? nerviosa que cuando estrenaba en una obra de teatro, que eso es decir mucho. Porque Pero mira, imagínate, entonces había también, es precisamente decir, tenemos que hablar de teatro, porque sí, hemos ido directo a radio, pero es que nos fuimos a radio, pero primero. ¿verdad? Para finalizar, fue una experiencia exquisita. Como yo les dije, la disfrutaba enormemente, me llenaba mucho mi espíritu. No, y que de hecho estuviste en WIPR, pero después estuviste un año acá en... Un año en Radio Universidad, sí. Ahí como dicen, me inicié como productora. Yo no había producido nunca y era un programa semanal, ¿verdad? Pero tuve que producirlo, aprender a hacer una hoja para el técnico, un poquito complicadito la cuestión de la hoja del técnico, sobre todo. Estaba nerviosísima también, digo, porque ahora yo tengo que conseguirme un músico semanal. Para invitarlo. 4 músicos mensuales. Y empecé que ya tenía, bueno, fue una cosa que yo me quedé, porque me preocupaba, bueno, se me acaba, es un año, tantos músicos. Era impresionante, uno llevaba a otro y el otro y el otro, y cuando vine a ver, yo tenía, por ejemplo, 2 y 3 meses ya en el calendario, y ningún músico, ni uno me falló nunca. Ay, qué bueno. Claro, me dijeron, no, tienes que tener un plan B, porque si te cancela un músico, justo por razones de enfermedad o alguna emergencia, tienes que tener un plan B. Entonces aprendí a tener planes B con CDs específicos que pudiera utilizar en caso de que un músico no pudiese llegar. De los mismos músicos, porque yo tenía CDs de los músicos que ya desde Vanguardia me regalaban los CDs. ¿Cómo era que se llamaba el programa acá en Radio Universidad? Era Nuestros Músicos. Eso fue una propuesta que yo le hice a la que hoy día es gerente, que Susan Marte, tú la tienes que conocer, ¿verdad? Que fue vicepresidenta de IPR en un momento dado. Y acá en WIPR, ¿cómo era que se llamaba tu programa? Vanguardia Clásica. Me encantaba. Yo era de los que te escuchaba por las tardes. Sí. Y me encantaba yo creo que era por la profundidad, porque no era solamente escuchar la pieza, sino escuchar la historia detrás de las piezas y escuchar cómo era ese compositor en su vida privada o en su vida cotidiana. Si yo buscaba siempre, porque a las personas les gusta saber. Una de las cosas que la gente cree es que los artistas no tienen una vida y sufren y se deprimen y se suicidan, ¿entiendes? O sea, un artista es como un god, que o sea, ni sufre ni padece. Y cuando yo le contaba las historias como de un Rachmaninoff, que la crítica lo había destrozado de tal manera que dejó de componer, que estuvo un año en una depresión brutal, todo el mundo era como que, o sea, esas son las cosas que la gente le fascinaba escuchar, ¿no? Pero mira, nos va a fascinar escucharnos en el próximo segmento. Tu línea de teatro, hay que traerla para acá. Ah, bueno, sí, vámonos corriendo, porque mira, Mayra también se quedó ahí como que sufriendo. Se congeló un poquito ahora. Pero venimos ya, llévatelo, Chena. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño,
Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Está bueno esto. Sí, no, es que esa música de Chena Martínez, mi hija, esto es una cosa seria. Mira, desde el 2011 que nosotros empezamos este programa, esa música, Chena le hace un arreglito aquí, un arreglito allá, ¿verdad, Chena? Qué chévere. Pero, pues, siempre es la misma porque es una base y lo tengo que decir, ¿verdad? Chena dice, ay, no, yo no digas nada, pero es increíble como ese muchacho se sentó y dijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Y quiénes son? Que en ese momento era Alex. Sí. Alex, José y yo. Pues y en menos nada me hizo esa música. Y yo dije, Qué bien, qué bueno. esto es lo que yo quiero. Déjalo así, no lo toques. Eso es lo que yo quiero. La pegó, Al la sol pegó. de hoy, ¿cuántos años después? 14 años y 620 Wow. programas. Así que, por cierto, aquí es que estamos en el programa 620 con Nelly Yo Carmona, el último de mayo, el 27 de mayo, cerrando el mes de la radio. Pero aparte de radio, que eso es lo que volvemos lo que estábamos diciendo los otros días, ¿te acuerdas? Que conocemos a las personas con sus últimas facetas. Pero ¿qué pasó antes? Y eso hay que documentarlo y por eso este programa, mira, se documenta. Y aparte que Artefusión necesita siempre esos invitados artefusionados. Y obviamente Nelly John Carmona sigue siendo parte de esa artefusión, porque mira que empezó bailando, siguió actuando y después siguió locuteando. No, te pasaste la faceta de que lo segundo que hice fue escribir. Mi primer poema lo escribí a los 14 años. Espérate un momentito, ¿ves? Porque seguimos artefusionándonos. O sea, que tú pasas de baile a realmente escribir, no pasas directo a teatro. No, o sea, mi primer poema lo escribí tendría 12 para 13. Mi tío político era un gran orador y un amante de la poesía. Entonces, en la casa de mi tía, que era, digamos, como era mi mamá, la mejor hermana de mi mamá, ¿no? Uña y carne. Yo pasaba mucho tiempo allá y la casa estaba llena de los libros de José Gautier Benítez, de Diego, de Julia de Burgos, y mi tío era un orador y salía de la habitación con el poemario de Julia de Burgos, Río Grande de Loíza, y yo, imagínate, estaba, y era un gran declamador, y entonces ahí me entra la poesía. Primero me entró la música clásica, después me entra la poesía, y ahí mis primeros poemas yo tengo la libretita por ahí, a veces los veo y de verdad como que me da como una ternura. Sí, claro. Porque es la niña, ¿verdad? Con escribiendo sus versos y ya con ciertas experiencias amorosas difíciles. Ok. Y eso Pero ¿qué sería la poesía sin el despecho, sin el dolor? Imagínate, como dicen, el primer amor, ¿no? El primer amor, ya manifestándose ahí esa... Pero fíjate, escribe los poemas, pero también, que eso no lo hemos mencionado, eres muy buena declamadora, porque una cosa es que tú escribas, pero otra cosa declamación... Sí, yo te he escuchado. No sé. Yo te he escuchado. Perdóname, yo te he escuchado. No me vengas. Cuando he ido a las presentaciones de mis poemarios, yo le digo siempre a mi editor, no me pongas a leer mi poema porque no me gusta. Ponme a leer poemas de otros, pero no me pongas a leer los míos porque me da como una cosa que es que como que yo no sé cómo explicarlo. Lo que pasa es que el poema es muy personal. Claro. Ay, es algo, yo no sé cómo explicarte, como está tan cercano, como que prefiero escucharlo que lo lea otro. Y después me ha hecho caso, pero hay veces que me dijo, no, quiero que leas por lo menos uno. Está bien. Pues te leo la contraportada, pero no es un poema. Sí, por lo menos uno lee. Ok. Pero fíjate que son cosas que te llevan siempre al escenario, porque aunque sea la música clásica, fue el ballet,
y te lleva al escenario. Y entonces, pues los poemas sí son propios, pero o sea, son muy íntimos, pero entonces te llevan también al escenario. O sea, que de alguna forma siempre has estado envuelta en todo lo que es histriónico, Sí, de alguna sí, otra forma. sí. Pero el Todos tus teatro caminos como conducen al Bueno, escenario. en mi Ajá. casa las artes eran sagradas. O sea, Ay, yo qué crecí en un maravilla, ambiente. Nelly. Sí, yo soy de las Qué pocas, afortunada. de las personas afortunadas. Yo crecí en un ambiente donde las artes eran sagradas. De chiquita me vestían, a los 4 y 5 años me vestían me llevaban a los festivales casals y yo no quiero ir, mami, no quiero. Yo sí vas. Y eso se lo agradezco a mi mamá porque la música entra por aquí y después va al corazón. Y no, en mi casa los festivales casals era como la meca. Sí, sí, sí. Fíjate, ¿verdad? Llegaba ese momento y aquello era que o sea, mi mamá y mi tía, y a la nena hay que llevarla. La nena, yo iba a todos los conciertos y me sentaban no, usted va con nosotros, y me sentaban en la silla. Eso se lo agradezco a mi madre y a mi familia. Entonces, pues esto venía porque desde el padre de mi abuelo materno era juez de paz y era sastre y era masón. Y ustedes saben que los masones, hay mucha malinterpretación de la masonería, pero el masón es un libre pensador y es un amante de las artes. Los gran Mozart fue masón, Goethe era masón, o sea, muchas cosas que la gente no sabe. Y entonces yo crecí en ese ambiente de libre pensamiento. En mi casa se prohibía terminantemente hacer comentarios peyorativos, ya fuera raciales, ya fuera relacionados con la religión, porque todo hay que ser la igualdad, todo hay que aceptarlo, lo mismo se acepta al judío que al protestante, que al católico, que al budista. O sea, yo crecí así. Y las humanidades eran la meca, o sea, lo máximo. Ajá. Por lo tanto, aquí vamos a mi estudio, como yo llego al teatro, y es que todavía yo no sabía que lo del teatro. Yo me fui a estudiar literatura. Primero, me fui a estudiar filosofía. Ok. Pero cuando llego a Nueva York no me gustó el enfoque del departamento de filosofía porque yo estaba en una onda existencialista, ya ustedes saben, o sea, Camus, Nietzsche, Sartre, decían, y ellos estaban en una onda muy, muy positivista y muy... Entonces la misma directora me dijo, mira, si a ti te interesa esa línea filosófica, como quien dice, no Aquí tienes no nada es. que buscar aquí no es. Pude cambiar a literatura. Ok. O sea que mi bachillerato es con concentración en literatura española. Y entré al Columbia University. Originalmente me iba a ir al Middlebury College con 2 amigas mías, puertorriqueñas también, que estudiaban en Barnard. Nos íbamos a ir a España, al programa de Middlebury en España. Ok. Pero ¿qué pasa? Una de ellas la aceptaron en Harvard, a la otra la aceptaron en otra universidad y entonces yo dije, bueno, pues como yo solicité a Colombia, me quedo en Colombia. Y Columbia University tenía un excelente departamento de estudios hispánicos, entre ellos estaba el hermano de García Lorca como profesor y mi maestra en Barnard fue doña Laura de los Ríos de García Lorca, que era una gran intelectual. O sea, mi educación en literatura, literatura hispánica fue excelente. Cuando vengo a Puerto Rico, ya después de terminar, porque yo hice mi maestría ya, corridita, o sea, hice bachillerato rápidamente la maestría y cuando vengo a Puerto Rico, que nos establecemos ya, ¿verdad? Aquí con el que es padre de mis hijos, pues pasaron un par de años y qué sé yo, y como pasa con algunas parejas, pues se rompió el asunto, ¿no? Y cómo yo entré al teatro fue, fíjate, parece un cuento de García Márquez. Llama en el medio de toda esta situación emocional, de ruptura,
llama al padre de mis hijos, que él es húngaro, o sea, él se crió en Argentina, pero pero es hijo de húngaro. Lo llama este mejor amigo de él, húngaro, que estaba radicado en Alemania y que se había ido a estudiar actuación a Alemania. Lo llama y le dice, tengo que ir para Puerto Rico. Y mi ex le dice, pero es que nosotros estamos en proceso de separación, esto es horrible, o sea, como tú imagínate, hace tanto y tantas décadas que no te veo y vas a llegar en este revolú. Me dijo, no me importa, yo tengo que ir para allá. Okay. Y llega acá, Peter, fallecido también, se lo llevó un cáncer horrible, un hombre joven, lo quiero mucho. Llega acá y nosotros estábamos, me acuerdo que creo que era la época de los huracanes y había todo lo que ya sabemos, que viene un huracán, que si viene, que si no viene, y estábamos como encerrados y él dice, bueno, ya que estamos aquí encerrados, pues les gustaría hacer unos ejercicios que nosotros hacemos los actores allá en Alemania. Okay. Hacemos así como para divertirnos. Ajá. ¿Les gustaría? Pues imagínate. Y tú de inocente yo dijiste dije, que sí. ay, sí. Y el ex mío, bueno, ¿sabes? Porque les va a ayudar, porque los va a soltar y a lo mejor que se ni qué. Y empezamos a hacer una serie de ejercicios. Cuando terminamos, él me llama aparte y me dice, ven acá, ¿tú has pensado estudiar teatro? Y yo dije, no. Pues me tienes que prometer que vas a estudiar teatro, que cuando yo me vaya, y yo digo, pero mira, es que ya yo estudié, yo tengo un bachillerato, yo vine con o sea, yo tenía los nenes chiquititos, Carly tenía creo que 2 o 3 años y Mariana tenía 4, cuando yo entré al departamento de drama, eran con los nenes chiquitos. Y me dice, no, me tienes que prometer. Yo, chico, pero es que imagínate, yo entonces ahora entrar, eso va a ser, entonces me dijo, no, me lo tienes que prometer. Pues yo le dije, pues te lo prometo. Y así fue como yo entré en el departamento de drama en el año 80. Cumpliendo la promesa. Le cumplí la promesa, no solamente eso, lo llamé después y le dije, gracias, me salvaste la vida. Porque ya yo venía, pues que estaba enseñando, entonces yo como que sí es chévere enseñar, porque eso también es como un acting, cuando tú estás en un salón de clase. Ciertamente. Había algo, o sea, fíjate que me encantaba eso, pero era porque realmente me gustaba la actuación, pero que no lo sabía. Exacto. Cuando llegué adivinen dónde yo llego, al templo de nuestra Vicky. Nuestra Victoria Espinosa fue mi primera maestra de actuación. Mira, vaya. Y cuando, nunca olvidaré esto, cuando yo llego allí, estaba bien asustada. Ajá. Dice, Vicky dice, ustedes saben cómo era Vicky. Aquí el que venga a trabajar problemas, que si está esto, que si está lo otro, que si está deprimido, este no es el lugar, ahí está la puerta. Se pueden ir desde ya. Se pararon como 2 o 3, benditos. Se pararon. No te miento. Y dice, aquí se viene a crear. El teatro es un templo. Y los actores son dioses. Cuando Vicky dijo eso, todavía a mí se me paran los pelos porque me parece escucharla. Yo hice así como levité. Llegué. He llegado. Aquí es. Wow. El lugar donde he tenido que estar, bendito sea Dios, y después me decían, no, chica, uno llega siempre en el momento que tiene que llegar, o sea, ni antes ni después. Llegaste cuando tenías que llegar, y es verdad. Pero tenías todo un bagaje, música clásica, correcto, baile, literatura, más toda la situación, ¿verdad? Que emocional que tiene todo. Pues ahí llegué y grandes maestros, hice mi primer año de actuación con Vicky, el segundo año de actuación lo hice con Idalia. Fue la época que hubo una huelga y eso fue un revolú. La del 81. Yo pude haber terminado con 2 bachilleratos porque ellos me acreditaban todo lo de acá. O sea, y yo lo que iba a tener era un grado con 2 bachilleratos. Sí, exacto.
Sí. porque me acreditaban todos como si hubiera estudiado en la Universidad de Puerto Rico, o sea, me acreditaron todos los cursos, todo. Pero toda esa huelga que hubo, entonces se paró todo, y a mí se me quedaron 2 cursos, Historia del Teatro y creo que otro, el de Dirección. Se me quedaron esos 2. Ay, qué Por pena. eso no pude terminar, o se hubiera tenido 2 bachilleratos. Pero es decir, el teatro es el final, no es el inicio. Primero la danza, después la poesía y después el teatro. Pero ya Y tú después radio. Y Y después después, exacto, como parte de la, después radio. empezaste a trabajar en teatro estando estudiando o después Sí, de que empecé, bueno, mi primera obra, The Crucible, fue con Dean Sayas, dirigida por Dean Sayas, la protagonicé, adivinen con quién, ¿Con quién? con Jorge Luis Ramos. Ah, pues bien. Todavía tengo las fotos por ahí. Y entonces estaba comenzando a formar el grupo de Corral de la Cruz, Oscar Giner, ya. que era un director invitado, excelente director, muy amigo de Dean, que lo había traído como director visitante. Y él fue quien creó el grupo de Corral. Y me vio en una obra en mi primer año de cierre, que eso es una anécdota increíble también, porque yo enseñaba, yo no sé ni cómo lo hice, tenía esos nenes chiquitos, enseñaba, mi familia me apoyó, si no yo no hubiera podido hacer esto, porque yo a veces digo, Dios mío, lo que yo hacía, yo no sé cómo yo me multiplicaba y las cosas que yo hacía, enseñaba y después llegaba a las 3 de la tarde y me metía en el departamento de drama ahí desde las 4 o 5, salía de ahí a las 7, 8 a buscar algo nuevo. Era una vida increíble, pero me encantaba. Y entonces, como yo trabajaba, pues cuando llega el momento de mi primer año, le digo, Vicky, todos los personajes los tiene todo el mundo, todos los estudiantes, yo no tengo nada. Y tengo que hacer una presentación. Me dijo, no te preocupes, vente para acá, vente al teatrito y vamos a ver qué hay por ahí. Y había una obra, lo único que pude conseguir, divina, lo único no, una maravilla, de Tere Marichal. Ajá. Que no recuerdo cuál era el nombre, y me dice, mira, Nelly, me dice Vicky, hay un personaje, pero es masculino, pero eran como unos, ¿cómo llamarlos? Eran unos personajes que llevaban una media, ¿te acuerdas de las medias de mujeres que se las ponían y se como unos centuriones, y entonces se ponían esas medias y claro, tú no veías, y los batolones, ¿no? Bíblicos, así. Ajá. Y entonces, yo no me acuerdo el nombre de la obra, me perdonan. Y yo dije, olvídate de esto, yo lo hago, yo claro que sí que me atrevo. Porque claro, se ponía uno de ese entonces. Después había otro personaje que estaba en la obra que cambiaba completamente, que era como una ninfa, así como sensual, que entraba y era como que tentadora y y esa obra la presentaron los estudiantes en el teatrito, porque era tratar de buscar obras que dirigieran los estudiantes y nosotros los de actuación. Tú sabes, toda esta cosa complementada muy bonita. Sí. Y entonces yo me pongo aquella túnica, las cosas, y todo lo que yo tenía que decir es, Sion no puede más que tú, que soy ni que no sé qué, y cogí y puse la voz más increíble que tú te puedes imaginar, y saqué el pecho de ballet de San Juan de la bailarina, que soy ni qué, cosas que le ayudan a uno, ¿verdad? En el licenciado. Claro. Y después salía como esta ninfa con este trajecito y el pelo y qué sé yo ni qué, y yo no sé qué yo decía, cruzaba el escenario casi como una bailarina y qué sé yo ni qué. Y estaba viendo esa obra Oscar Ginel, porque el estudiante de dirección era de Oscar. Okay. Y Oscar va donde Vicky y le dice, ¿quién es el varón del centurión? Era 1, 2 y 3. ¿Quién es el 3? ¿Quién es ese varón? Ese joven. Y Vicky le dice, eso no es un joven, es una mujer. La ninfa.
La ninfa que viste. ¿Y quién es ella? ¿Y quién es ella? La que hizo la ninfa. Y Oscar me dijo, dile que venga inmediatamente a hablar conmigo. Y ahí es que él me agarra para que forme parte de Corral de la Cruz, que era un grupo en aquel momento era, pues, Cordelia González, Sonia Paniagua, Carmelo Santana era uno de los directores, había otros compañeros, ahora no me acuerdo, pero era un grupo, Willy Maldonado, uno de los actores de Corral, que estaba comenzando, él estaba armando el grupo. Yeah. Pues ahí entré, ahí trabajé en una obra de él, de para niños, Brujilla, iba a hacer otra obra, de hecho era con Jaime Bello, pero no sé qué pasó, que no se pudo hacer, pero era por unas cuestiones creo que derechos de autor o algo. Pero yo empecé con Corral de la Cruz. Okay. De Corral de la Cruz. En términos que todavía eras estudiante, pero que entonces es profesional. Como estudiante. Y una pregunta. De cosas profesionales mientras era estudiante. Exacto. Y entonces, en el segundo año, cuando Idalia, yo tomé la clase de actuación con Idalia, ahí estábamos tomando la clase Claribel Medina, Jorge Luis Castro, estaba yo, estaban otros actores que después son conocidos. Y Dalia nos fue llamando porque ella quería armar la compañía de teatro del 60 y nos fue llamando. Entonces ahí es que yo entro a trabajar con Teatro del 60 en El Pagador de Promesa. En el 82. Porque Pedro Navaja fue en el 80. Pero yo entré a Pedro Navaja en el 84, cuando hubo una reposición. Exacto, sí. Y luego, cuando van a Nueva York en el 85, voy a Nueva York en el 85 al Public Theater y volvimos otra vez al Shakespeare Festival organizado por Joseph Papp en el 86. O sea, ahí yo estuve, esos años yo estuve, y después trabajé en Mujeres, que la dirigió Pablo Cabrera, trabajé mi primera telenovela, La Isla, que la dirigió Pablo Cabrera. O sea, ahí yo, esa digamos entre el 82 y el 88, entre el 82 y el 90 fueron mis años de boom. Sí. En todo. Oye, entonces, te pregunto. Mientras criabas tus dos hijos. Exacto. Bueno, yo me iba yo me iba con los dos nenes a los ensayos, me los llevaba a los ensayos. Imagínate. Cuando ensayé, yo me acuerdo ensayando en Bellas Artes, bendito Carly era todavía bendito, hasta había veces que se hacía pipi encima y yo, ay Dios mío, Carly, a ese nivel, con mis nenes chiquitos, y yo les llevaba almohadas y les llevaba todo. Y lo llevaba a loncherita y aquí estamos hasta las 11 de la noche. Sí. Oye, una pregunta. ¿Tienes en una obra, un proyecto que de repente te salte a la memoria como que bien especial para ti en todo este trayecto? Bueno. No? Porque hay gente que me dice que no, que me dicen es que son tantos. Pero bueno, es que yo realmente no te puedo decir que yo hice más, en esa época hice más televisión con Sono Films, los unitarios en un día. En un día. Hice muchos y protagonicé mucho. Mucho más que teatro. O sea, realmente debo decir que la obra que con más amor yo recuerdo es La verdadera historia de Pedro Navaja, el personaje que hice de María Félix. Lo disfruté enormemente. A mí me fascinan los musicales. Sí trabajé en otros musicales para niños, El gato con botas, que me acuerdo que fue en la Universidad de Puerto Rico, en el Teatro de la Universidad. El otro que llevo en mi corazón es Las Reinas de Oriente, porque ese es teatro para niños, teatro infantil, y yo soy loca trabajando para los niños. Me encanta, me fascina. Y esa obra estuvo corrida, estrenó en el 99, 2000, en las Navidades, obviamente, porque era, ¿verdad? Se hacía para el 6 de enero. Sí. 99, el 2000, 1, 2, 3, hasta el 3. O sea, se fueron haciendo todas. Ese es otro proyecto que llevo bien tight en mi corazón, que me fascina. Fíjate, tú sabes que se podría hacer, capaz que ahora voy a decir la idea, voy a decir, no, sí, ya yo lo hice, un programa, ¿verdad?, radial,
para niños, pero que entonces sea de música clásica, pero que se les lleve a los niños. No sé. Pues eso está muy interesante. Anótalo. Está Ah, muy no, interesante Idea porque gratuita. De sí, repente pienso. es una de idea repente muy pienso, buena. no sé. Fíjate, no se me había ocurrido. Hay muchas cosas que se pueden. Bueno, cuando yo estaba moderando Vanguardia, siempre que se presentaban obras como por ejemplo El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, yo siempre apelaba a los padres, pónganlo a escuchar esta música que es tan hermosa, que a los niños les va a encantar. O sea, que trataba como que, ¿verdad?, de Bueno, y educar en nosotros ese crecimos sentido. con esas caricaturas que lo que Pedro y tenían el de Lobo fondo de era música Proconcieso, o clásica. sea, muchas cosas. Y Sí. los ballets, obviamente, cuando venía el Cascanueces, o sea, llévenlos a ver el Cascanueces, que verdad que son ballets bien, bien bonitos para los niños. Ujú. Exacto. Nelly Joe, se nos ha acabado el programa, muchacha. Pero esto fue un pantallazo así, porque vamos a tener que traerla en otra Ay, ocasión porque Adriana, qué se nos cómica. quedan un montón de cosas. Sí, Sí, es que, bueno, en Nelly Joe en los 80, pues, mi hijo, yo vi El Pagador de Promesa. O sea, que me oh, acuerdo de esa obra. La obra más significativa para mí como teatrista es El Pagador de Promesa. Yo Ah, es que nunca eso fue una olvido cosa. esa pieza. Ah, se me olvidó decir que eso fue una experiencia. Espérate, sí. Tengo que incluir El Pagador. Eso fue una experiencia maravillosa. Y entonces fue bien sorpresivo porque, ¿sabes qué? Ese personaje no estaba en el original del autor. No, era una periodista. Pero Pablo, quien estaba asesorando a Idalia, que fue quien dirigió la obra, le dijo, aquí lo importante, lo que está ahora en boga es la reportera de televisión. Tiene que entrar una reportera ahí ok. para que la obra cogiera. O sea, ¿qué pasa? Que Idalia sabía pues que yo escribía, qué sé yo, porque yo había Ajá. escrito en las clases de ella, yo había escrito unas escenas que ella estaba muy, muy, muy complacida. Y me dicen, yo, mira, tú te atreves a escribir el texto. Y yo dije, claro. Y yo escribí Es el lo que hay que texto escribir. de mi escena, de la escena de la reportera. Ajá. Me dieron el crédito, por supuesto, está en el programa. Y pues mira, tú sabes, cuando yo estudié a la reportera de televisión y debo decir que me inspiré en Silvia Gómez Ok. y en paz descanse a Jennifer Wolf, Jennifer Wolf. Ajá. exacto. Y unos tonitos ahí de Carmen Jovet, que eran como las tres anclas así como de noticiero. Sí. Y las estudié y me puse a estudiarle y veía todos los gestos de Silvia y cómo ella movía la cabeza y a Jennifer cómo cogía el micrófono, que ella se paraba así como Y era como bien, que bien, sí. Era bien como, diva, bien sí, como diva. imponente. Ajá. Y entonces, pues me inspiré en las tres y cuando yo hacía la escena empezaba ya a hablar como las reporteras, sabes que ellas hablaban como una carretilla. Amigos televidentes, nos encontramos aquí, por eso tú sabes que donde quiera que iban, han sido infructuosas las comunicaciones con el superintendente de la policía. Entonces yo hablaba a todas millas como hablaba Silvia. Y tiqui, muchacha, que el teatro se quería caer. ¿Ves que tenemos que traer de nuevo a Nelly y yo al Y programa? No, hay que traerla de nuevo. entonces empezaban a aplaudir, parecía que se había terminado la hora. Y Dalia estaba fascinada. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes cómo es Idalia? Ese Sí. final, qué bueno, porque eso, ¡ay, Dios mío! ¡Qué señorita! Pero mira, en serio, nos tenemos que ir ya, pero, Bueno, yo les va- dije que yo me tienen que parar porque soy habladora. pero vamos a dejarlo, ¿verdad? En fila, porque de verdad yo quiero saber más, porque ahora hay cosas que yo no sabía y ahora quiero saber más, porque mira, me encantaría hablar más sobre la línea de los poemas, me gustaría hablar un poquito más sobre la radio, pero eso va a ser Eso en es. otra próxima edición. Así que estén pendientes por ahí. Pero mira, gracias a Omaira Camilla, gracias a Chena Martínez, gracias a todo el mundo y a Mira, ti. gracias a todos ustedes por esta maravillosa experiencia. La he pasado, de verdad me hacía falta
como reírme y recordar. Son cosas que tienen que pasar porque como cuando uno empieza a memorizar, ¿verdad? Pero yo te digo, me tienen que parar porque a mí me encanta hablar. Pero no te preocupes, ya lo tengo anotadito. Vamos para Ok, otro pues programa. en gracias otro momento. Adriana, gracias a ustedes, gracias Joselo, gracias Javier, Omaira, que no está, pero gracias a todos. Sí, no, y gracias a ti, porque pues también estás poniendo no tan solo en el arte, sino en la radio, que es lo que estamos celebrando, el mes de la radio. Estás poniendo también, has puesto tu grano de arena y lo vas a seguir poniendo. Mira, si ya yo te di la idea de la música clásica con los nenes, así que anótalo. Así que Okay. nos vemos Está entonces. bueno, está bueno. Okay, Nos vemos entonces la perfecto. próxima Gracias, semana. chao, chicos. En junio. Chao. Que Ya tengan un estamos lindo para fin de junio. semana. Mira, pero vamos entonces a Ya. bailar la música de Chena Martínez. ¿Qué tú crees? A la Dale. hora. Estoy web. Llévatelo, Chena. Chao. Gracias.